con preguntas. ¿Quién? Arturo. Buenas noches, Arturo Contreras, de Pie de Página. Un par de dudas. Estaba leyendo que se han manifestado nuevos síntomas de COVID leve, ¿no?, que incluyen la hinchazón de la lengua y ardor en las palmas de los pies y las manos. No sé, saber si nos podrían comentar algo al respecto de esto. Y sobre el mensaje que daba ayer el presidente, ¿no?, sobre lo que dijo Pfizer de mandar más pruebas para como arreglar el tiempo que se estaba perdiendo, si nos pudieran hacer un comentario de cómo se va a llevar esto, ¿no?, si se van a redoblar esfuerzos o qué va a pasar para que la vacunación no se rezague tanto. Claro, Arturo, con mucho gusto. Mira, el virus SARS-CoV-2 nos ha dado tantas sorpresas en cuanto a su presentación clínica que en general el cuadro clínico es de un cuadro respiratorio, que también pueden presentar y han presentado muchos cuadros estomacales, cuadros diarreicos, pero también hay otra sintomatología que no se detecta con tanta frecuencia en las personas. Sin embargo, este tipo de sintomatología muy específica se puede empezar a presentar. Esto lo comento porque el sistema de información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que tenemos puede, además de contar con los síntomas específicos a los que se les pregunta a las personas, tiene también un espacio para estudiar otros síntomas que presentan todos y cada una de estas personas. Con esto podríamos estar analizando, de hecho se analiza en la Dirección General de Epidemiología, cuál es la sintomatología específica o de mayor presentación para poder saber si se tiene que modificar alguna definición operacional. Afortunadamente, ahorita no hemos encontrado ningún otro cuadro atípico que se esté presentando con mayor frecuencia, y también afortunadamente cuando se empezó a detectar diferentes cuadros, hay que recordar un artículo del London King's College, en el que describían 6 cuadros clínicos distintos, ¿sí? Y este tipo de análisis hacen que en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica se tomen ciertas decisiones para hacer una definición operacional muy sensible para poder detectar a la mayor cantidad de personas sospechosas y que se puedan analizar estos cuadros. Hay que recordar que de acuerdo al manual de vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias virales, dado que antes se decía que era el manual de vigilancia de influenza, ¿sí?, pero esta pandemia es lo que también nos ha hecho modificar y aprender. Entonces la vigilancia epidemiológica debe ser sindromática, y ahora este manual, su definición operacional tiene con que se presenten la combinación de 2 síntomas, ya entra como un caso sospechoso. Son lo que coloquialmente se conocen como síntomas mayores y síntomas menores, pero entonces uno de los síntomas pueden ser fiebre, tos o dolor de cabeza, y que sea uno de esos 3 o la combinación, pero si solo uno de esos 3 se presenta, que se acompañe de otro que puede ser dolores musculares, dolores articulares, enrojecimiento de los ojos, y lo que siempre hemos dicho también, los cuadros graves que se caracterizan por dolor en el pecho, por falta de aire, por dificultad para respirar. Entonces, para terminar y redondear sobre la pregunta del cuadro clínico, no hemos detectado en el sistema ningún otro cuadro característico, y puede haber inclusive de las secuelas que hay diferentes secuelas, y pueden durar algunas poco tiempo y algunas más tiempo. ¿Me puede recordar tu segunda pregunta, Arturo, por favor? El atraso de las vacunas.
Ya lo que Pfizer comenta es: vamos a cerrar la planta, vamos a incrementar nuestra producción y todo lo que no se haya entregado en estas 3 o 4 semanas se va a reponer en las primeras 3 o 4 entregas una vez reactivada la planta. Ya es por parte de nosotros, por parte del operativo Correcaminos, de todos los que estamos involucrados, ya sea en el diseño o en la operación de la estrategia de vacunación que viene dentro de la política nacional, de acelerar la aplicación para poder primero aplicar el total de las segundas dosis y también iniciar con las poblaciones que ya se tiene contempladas en las etapas subsecuentes. Entonces, depende de nosotros como gobierno, como país, como estrategia nacional, para recuperar el tiempo que esta adecuación de la planta de Pfizer nos ha hecho reducir la velocidad con la que se habían estado aplicando las vacunas. Miguel. Muchas gracias, buenas noches a todos, buenas noches, doctor. Qué bueno saber que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra bien nuevamente. Yo quisiera hacerle 3 preguntas rápidas. Una, por ejemplo, respecto a las brigadas Correcaminos, ¿se podría, no sé, sumar alguna persona común, así, no sé, como yo, algún ciudadano? ¿Y cuáles serían el protocolo? Porque lo he buscado y no he visto información acerca de eso, entonces si nos podría hablar de eso. Otra pregunta rápida también es acerca de, vi por ejemplo que el señor Carlos Slim parece que tuvo coronavirus y se está recuperando satisfactoriamente. Por ahí vi de alguna manera una noticia que corrió de esa manera. Esperemos que se encuentre bien y se recupere bien y no sea fake news, pero independientemente de esto, bueno, quisiera saber si con respecto a sus inversiones o a, siendo que es una de las personas más con mayor poder económico del país y que ha apoyado también bastante a México, quisiera saber si eso tiene algún tipo de repercusión o influencia con respecto al no sé, al cambio de la bolsa de valores o la cantidad no sé, monetaria. Si eso repercute algo al sistema de salud con respecto al apoyo que le ha dado a México en este aspecto, no sé, desconozco en ese aspecto de las finanzas, pero no sé si su aportación en la Bolsa Mexicana de Valores tuviera algún tipo de efecto en lo que ha apoyado e invertido en el sistema de salud aquí en México. Y otra pregunta también, rápidamente, es ahora que se lleven a cabo la vacunación a adultos mayores y a toda la población en general, ¿cómo sería el protocolo para poder registrarlos? Para que no vaya a suceder que, por ejemplo, algún adulto mayor se dirija a alguna institución pública, se vacune y después, no sé, llegue a suceder que vaya a otra institución pública o algún familiar quiera llevarlo a alguna institución pública y lo vuelvan a vacunar. ¿Cómo sería el registro para todas las personas vacunadas? ¿Se daría algún tipo de comprobante certificado? En los pueblos alejados, no sé, ¿va algún acta de nacimiento que se registre, huella? ¿Cómo sería ese proceso para no entorpecer, vaya, el avance, o también que en algún momento vaya a salir alguna fake news diciendo que se están vacunando personas que ni siquiera existen? Solamente esas 3, si hay más tiempo podemos hacer otras. Muchas gracias, Miguel. Mira, sobre la primera pregunta, el Sistema Nacional DIF es el que se encargará del registro de personas voluntarias que puedan y que quieran, o al revés, que quieran y que puedan apoyar en el operativo
de la vacunación. Aún no se ha definido el mecanismo para el registro de personas voluntarias interesadas en este apoyo, pero seguramente pronto será este llamado a que si hay personas, que hay definitivamente muchísimas personas en nuestro país que quisieran brindar apoyo para vacunar y para la logística de la vacunación. Hay que recordar que el operativo Correcaminos, esa es su característica, no es el clásico puesto de vacunación del programa de vacunación universal, habitual, normal, en el que podía llegar una mamá o un papá con su niña o niño recién nacido para la vacuna contra la hepatitis B, y aunque sí se tiene un registro y se les anota en la Cartilla Nacional de Salud, no había esta necesidad de tanta planeación para poder aplicar la limitada cantidad de dosis de vacuna a nivel mundial y evidentemente a nivel nacional para tener el mayor de los cuidados para que esta vacuna sea aplicada correctamente. Entonces, las personas voluntarias forman parte de la brigada de vacunación del operativo Correcaminos, coordinada logísticamente y en conocimiento sobre el terreno, sobre la comunidad, por parte de las personas que se les conoce como servidores de la nación, que son personas que viven en las comunidades en las que trabajan, y por eso es que brinda esto una facilidad para conocer y reconocer a la población. Entonces, pronto, a través del Sistema Nacional DIF, se podrá hacer el registro de personas voluntarias. Sobre la pregunta de don Carlos Slim, me parece que lo que la Fundación Carlos Slim para la Salud apoya de forma importante en múltiples aspectos de la salud en nuestro país es a través de ciertas estrategias muy específicas que pueden funcionar y que han funcionado, y que las que funcionan se pueden adaptar y adoptar en el Sistema Nacional de Salud, y las que no funcionan como tal porque tienen un costo que a corto plazo pudiera ser absorbido por una fundación, pero que a largo plazo tiene que ser absorbido por la propia Secretaría de Salud con un presupuesto limitado, pues entonces ese tipo de proyectos pudieran no prosperar. Ese es el apoyo que tengo entendido, extraordinario la labor de la Fundación Carlos Slim para la salud, pero no hay una repercusión específica por su estado de salud actualmente o en sus inversiones. Y la última era el registro de las personas, claro. La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información, a través de su director general, el ingeniero César Vélez Andrade, ha diseñado un ambiente, no es un expediente clínico electrónico, no es un sistema de información, es un ambiente específico que está en línea, en el que las personas se irán registrando, en donde con datos básicos de la persona, que se identifique con cualquiera de las posibilidades que hay para identificarse en este país, la CURP, la credencial del INE, su acta de nacimiento, su pasaporte, con datos básicos de identificación, se ingresarán esos datos a este ambiente llamado AMATES, en donde a la hora de ingresar los datos de la persona, por ejemplo, si ingresan Ricardo Cortés Alcalá, de fecha de nacimiento XX,
se comunica este sistema con el RENAPO, ¿sí?, para traer los datos de la CURP, del lugar de nacimiento, etcétera, para hacer una identificación plena de la persona. Esto lo va a tener registrado el sistema y entonces va a ser un solo sistema, independientemente de si yo me vacuno hoy en un lugar y la segunda dosis la tengo, la tuviera en otro lugar, es el mismo sistema, y la persona que me aplique la segunda dosis también va a poder ingresar mis datos, buscarme rápidamente, encontrar que ya me aplicaron mi primer dosis, el lote de esa primera dosis, y sin ningún problema aplicar la segunda dosis y registrarla en el propio sistema para entregarme el comprobante de vacunación y o registrarla en su cartilla nacional de salud, que también es un documento importante que todos deberíamos de tener y que estamos además trabajando en la Dirección General de Promoción de la Salud para mejorar la cartilla nacional de salud, para que sea un instrumento que no solo sirva para registrar acciones, como que ya le di una plática sobre accidentes viales y ya le di una plática sobre cómo lavarse los dientes, sino darle ahí mismo la información que requeriría, por ejemplo, una mamá o un papá para mitigar los riesgos que tendrían sus hijas e hijos de sufrir accidentes, ahogamientos, etcétera. Y así también mejorar poco a poco el Sistema Nacional de Cartillas Nacionales de Salud. Entonces, hay múltiples formas del registro. Habrá un comprobante de vacunación y un sistema, un ambiente específico para el registro de acciones en salud, es el AMATES. Por favor, adelante. Gracias. Buenas noches, doctor Cortés. Carlos Alvarado, del 1+1. Una pregunta al respecto del estado de Campeche. Está por concluirse prácticamente la vacunación al sector educativo. Informaron hace una semana que eran 20,000 dosis, van cerca de 17,000. Ya prácticamente es un hecho que de aquí la siguiente semana se concluirá. Sin embargo, hay un dato que ya no está en verde, el estado de Campeche ya pasó a amarillo. ¿Qué va a pasar al respecto? En amarillo no es posible que el sector educativo esté en clases presenciales, ¿verdad? ¿Qué pasaría al respecto de ese sentido? ¿Cuál sería la evaluación? ¿Pudo haber sido mejor que se siguiera con el sector salud, con esas 20,000 dosis? ¿Cuál es su opinión? Mira, primero lo que hay que pensar es la primera dosis, a pesar de que ya brinda una cierta protección, ¿sí? Lo ideal es tener la segunda dosis para tener el esquema completo y poderse ya asumir personalmente como una persona protegida contra el virus SARS-CoV-2, y a pesar de eso continuar con las medidas básicas de prevención, dado que la vacunación todavía no termina. Esto, ¿por qué lo comento? Porque el personal docente que acaba de recibir su primer dosis en el estado de Campeche recibirá su segunda dosis dentro de 42 días, entre el día 21 y el día 42, ¿sí? Y esto nos da también oportunidad y le da oportunidad a la sociedad de Campeche, como ayer lo comentó el doctor López-Gatell y también lo comenté al presentar el semáforo, nos da esta ventana de oportunidad para que la sociedad campechana pueda ejercer las acciones específicas que mantiene el gobierno de Campeche para para volver a reducir el riesgo epidémico en Campeche y regresar a el semáforo verde. Entonces, lo que yo creo es que una vez que el personal docente en el estado de Campeche esté con su esquema completo, se pueden empezar
a hacer las actividades específicas dentro de los planteles educativos para prepararnos para el regreso a las clases. Y en ese ínter estoy seguro que la sociedad de Campeche, en conjunto con el Estado de Campeche, ya habrán regresado al semáforo verde, y estoy también seguro que para esas fechas que es dentro de 40 días, que es mes y medio, también a nivel nacional esperemos, y también en esta Ciudad de México esperemos que la curva epidémica de casos, que así como ha incrementado de forma muy importante en últimas semanas, empiece a entrar en el estado de meseta para después disminuir, y ya con una disminución en la carga de la enfermedad y una población en la que ya se aplique la vacuna. También recordando que parte de lo importante de la estrategia de vacunación, que como primer objetivo es disminuir la mortalidad por el virus SARS-CoV-2. Esto es lo que esta fue la recomendación específica, y es en la que más nos queremos enfocar y más nos vamos a enfocar en este momento, en nuestra estrategia, el Grupo Técnico Asesor de Vacunas de México, para disminuir la mortalidad en México. Y entonces para esto para poder disminuir el 80% de las defunciones registradas en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, debemos de vacunar al 20% de la población, que es las personas que tienen de 50 años para arriba. Vacunando de 50 y más, y logrando vacunar de 50 y más, vamos a disminuir el 80% de la población que tiene mayor probabilidad de fallecer. Entonces, con todas estas características, esto no es un camino de un solo paso, no es una estrategia de un solo paso, sino con todos estos pasitos que vamos dando, es como vamos a ir caminando poco a poco para llegar a controlar la emergencia. Sobre todo, hay que recordar que el virus SARS-CoV-2 no va a desaparecer de nuestro ecosistema, pero sí podremos vivir y convivir con él en un estado en el menor riesgo posible a nivel nacional y a nivel mundial. Ojalá y también se pueda hacer. Entonces, estoy confiado en que esta decisión estratégica de vacunar a personal docente para poder iniciar clases, al menos en el estado de Campeche, se podrá dar en tiempo y forma cuando se cumpla su segunda dosis del personal docente, y que regrese Campeche al semáforo verde, al nivel menor de riesgo. Arturo, por favor. Nos preguntan desde el público que si los médicos que pasaron el examen de especialidades de expedientes nacionales a residencias médicas, si van a ser vacunados, ¿no? Empiezan ahora en marzo, entonces pues tienen duda de si los van a vacunar y si van a estar en este cuadro. Y una segunda que también viene del público, nos comentan que llamaron, ¿no?, en estas encuestas que están haciendo para informar de la aplicación de la vacuna a adultos mayores. Entonces nos dicen, ¿qué pasa si el adulto mayor en la encuesta dice que no y después decide que sí se quiere poner la vacuna, ¿no? Si todavía va a ser posible que se le ponga la vacuna o bueno, ahí queda. Y nos piden también que si pueden volver a dar información sobre los niños, sobre cómo afecta el virus a los niños, sobre cómo cuidarse, ¿no? Sobre si uno se enferma, pues qué hacer y cómo tratarlo. Entonces, pues, bueno, de momento. Claro que sí, con todo gusto, Arturo. Yo creo que sobre el último comentario podríamos preparar específicamente alguna intervención en esta conferencia de prensa de algún especialista sobre las llamadas que están recibiendo las personas adultas mayores. El decir que no significa un no absoluto. Su vacuna, ahí está, las vacunas están previstas y adquiridas para toda la población a la que se le puede aplicar la vacuna. Me parece que hay dos opciones.
si tienen registrado el número del que les están llamando, regresar la llamada y decir, mire, soy, en este caso, Ricardo Cortés, y dije que no, pero en realidad ya me informé mejor, me metí a la página de coronavirus.gov.mx, a la página de vacunacovid.gov.mx, y vi que es una vacuna segura y que ya se está aplicando en muchos lugares, y sí siempre quiero cambiar mi posición. No hay ningún problema, su vacuna ahí va a estar. Estas llamadas nos sirven para muchísimas cosas, entre ellas saber qué porcentaje de la población de estos grupos de edad específicos están dispuestos, pero sobre todo los que dicen que no, para saber qué porcentaje ha dicho que no y generar una estrategia específica de comunicación para que estas personas cambien su decisión. Porque hay que recordar también que la inmunidad colectiva se adquiere de acuerdo al R0 promedio del virus SARS-CoV-2 que se tiene publicado en diversas revistas científicas, es el 70% de la población. Entonces, el 70% de la población debe de recibir la vacuna, ¿sí? Y si el porcentaje de personas que no quieren recibir la vacuna es mayor a este 30%, debemos de hacer una estrategia específica para darles la información. Ya lo he dicho también aquí, promoción de la salud es la información correcta en el momento correcto a la persona correcta para que tome decisiones correctas. Y la decisión, la mejor decisión que una persona puede tomar en este momento con respecto a la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 es recibir la vacuna. Entonces, estas llamadas para esto también nos están sirviendo, una especie de encuesta que también lo hizo el Instituto Nacional de Salud Pública en la encuesta nacional de salud y nutrición con respecto a la COVID. También preguntaron qué proporción, o una de las preguntas era si usted estaría dispuesto a recibir o no la vacuna. Entonces, sirve para muchas cosas, que no se preocupen. Cuando llegue el momento, se anunciará también cómo es que las personas que no han recibido un llamado específico pueden acudir y a dónde deben acudir a recibir su vacuna. Sobre las personas médicas residentes que inician el 1 de marzo de este año su residencia médica, tenemos que revisar también de todos los hospitales, los que hayan llegado y hayan sido seleccionados para ejercer una especialidad que esté y en un lugar que esté atendiendo pacientes con COVID, pues para que las personas directivas de estas unidades de salud puedan hablar con nosotros también para poder ver cuál será la estrategia de vacunación de estas personas que ingresan al Sistema Nacional de Residencias Médicas. Felicidades a todas las personas que hayan sido seleccionadas. Como todos saben, es un proceso nada fácil, es un proceso en el que relativamente pocos profesionales de la medicina logran acceder a una residencia médica. Felicidades a todas y todos. ¿Alguna otra pregunta? Arturo y Miguel. Sobre la eficacia o la información que se tiene sobre la plitidespina, ¿no? un medicamento que, según tengo entendido, está en ensayos clínicos de tercera fase para ser aprobado como tratamiento para el COVID, el cual representa muchos mejores resultados que el Remdesivir. Entonces no sé si tengan como alguna información sobre esto o si se pueda saber si se puede usar próximamente o algo así. Claro, mira, hay múltiples ensayos clínicos que se están llevando a cabo para intentar
encontrar ese medicamento que, así como se logró en tiempo récord tener una vacuna contra este virus, pues también tener un tratamiento específico, porque, como bien lo hemos comentado, la eficacia y la efectividad de la vacuna son diferentes. La eficacia es la que se observa en un grupo específico en los ensayos clínicos, una población cautiva, estudiada. Y la efectividad es cuando ya se lanza al mercado general, y esta efectividad la tenemos que estar revisando también en conjunto con las diferentes farmacéuticas, y puede ser que sea igual, ¿sí?, que sea igual la eficacia que la efectividad. Puede ser que se reduzca un poco, o puede ser que cambie también de forma importante. Lo mismo, las vacunas no surten el mismo efecto a todos. Hay personas a las que seguramente tendrán una mejor respuesta que otras. ¿Por qué comento todo esto? Porque esto hace que sea necesario seguir investigando en medicamentos que curen o que disminuyan los riesgos de complicación, que disminuyan importantemente los días de hospitalización de las personas que vayan a tener o que continúen teniendo cuadros graves. No tenemos al momento ningún dato específico de algún medicamento como este que se quisiera utilizar en nuestro país, pero en el momento en el que lo tengamos será anunciado también aquí seguramente. Arturo. Miguel, por favor. Gracias. Doctor, ahorita que mencionábamos acerca de las vacunas, ¿están aseguradas las vacunas que vienen de los demás países? Dios no lo quiera, en el caso de algún siniestro, no sé, que haya alguna pérdida de las vacunas con respecto al costo y bueno, a la obtención nuevamente, la garantía de obtención de las vacunas de otros países, ¿están aseguradas con respecto a, no sé, algún cargo económico y con respecto al país del que provengan o la farmacéutica de la que provengan? Esa es una, y la otra también sería si México podría participar, no sé si podría participar en la fabricación de las vacunas. No sé si México cuente con los ingredientes y pudiera invitar a las farmacéuticas a que pudieran fabricarlas aquí y pudiéramos ser un centro de distribución. No sé si México cuente con esos recursos o esos ingredientes. No sé si se puedan facilitar para poder hacer un arreglo con las farmacéuticas. Gracias. Siniestros, accidentes, todos esos pueden ocurrir. No los podemos tener contemplados porque eso es lo que son accidentes o siniestros no contemplados que pudieran, así como Pfizer lo planeó, de reducir su producción para después aumentarla, pues los siniestros no se pueden prever. Entonces, nada en este mundo está asegurado más que en el momento en el que nacemos, lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir, ¿no? Entonces me parece que aventurarme a decir que hay cosas aseguradas no sería lo más correcto. Lo que tenemos asegurado son que los contratos y los acuerdos que se tienen entre nuestro país y las diferentes farmacéuticas se deben de cumplir, que se están cumpliendo, por ejemplo, con todo y la reducción planeada por Pfizer se va a cumplir sin ningún problema, y eso es lo que creo que sería lo justo responder a esta pregunta. Sobre lo otro, hace muchísimos años nuestro país, a través de Birmex, se tenía producción de vacunas, de diferentes vacunas.
Hay que recordar que hay un convenio, hay un contrato entre Birmex y una empresa farmacéutica para en cierto número de años pasar del envase de la vacuna contra influenza a la producción de la vacuna contra influenza en nuestro país, y eso, convenio de intercambio de tecnología haría que Birmex también tuviera la posibilidad de volver a tener esta influencia en la producción de ciertas vacunas. Esto hablando de Birmex, hablando de otras farmacéuticas mexicanas, por ejemplo, pues lo que estás comentando es lo que se está haciendo con Liomont y la vacuna de AstraZeneca. Se trajo a México la producción del activo de la vacuna de AstraZeneca desde Argentina, y aquí en Liomont, aquí en México, se va a envasar para después distribuir tanto en nuestro país las dosis, 70 millones de dosis que se acordaron con la farmacéutica Astra, y 200 millones para el resto de América Latina, si no me equivoco. Y entonces es este acuerdo entre privados en el que la vacuna de AstraZeneca Oxford se produce como tal, el ingrediente activo, en Argentina. De Argentina se trae a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México se envasa y se empieza a distribuir. Entonces México sí tiene las capacidades se pueden incrementar también en un futuro. Recordemos que también el propio presidente de la República ha comentado en diversas ocasiones que uno de sus planes, uno de sus deseos también como primer mandatario es incrementar la producción farmacéutica de nuestro país, y para esto tenemos también a Birmex. Entonces me parece que hay muchos puntos que ir uniendo poco a poco, que desafortunadamente la pandemia ha quitado la mira de muchas cosas, dado la emergencia y el impacto brutal que ha tenido en el mundo este virus, y en nuestro país también particularmente. Pero una vez que se pueda completar con la vacunación y que la población continúe y mejore la forma en que ejecuta las medidas básicas de prevención, y la emergencia concluya y el virus SARS-CoV-2 se convierta en un virus endémico, epidémico de las temporadas de frío, como lo es la influenza, entonces podremos retomar todos estos planes que se tienen de mejorar a Birmex, de incrementar la producción, de tener una industria farmacéutica mexicana que sea poderosa para poder tener estas capacidades básicas en nuestro país. Última pregunta, 1957. Una ultimísima, y se me olvidó desde el inicio que pasaron las diapositivas con el informe diario. Cambiaron un poco el formato y ya no viene la cantidad de personas confirmadas hasta el momento. Entonces, un poco a qué se debe este cambio y si se va a poder reintegrar o algo así. Nos preguntan por varios medios. ¿De las confirmadas específicamente? El total de las personas confirmadas para COVID-19. Ok, el resto del informe, el informe completo, lo tenemos publicado en coronavirus.gov.mx, pero lo que es las personas o los casos estimados, si podemos poner de nuevo la diapositiva. La siguiente, por favor. No, entonces la anterior.
Esa es la primera. Perfecto. No, entonces son los estimados. Ahí debemos de poner también el millón, más o menos 1,5 millones ahorita de personas que hay, como pruebas específicamente con un resultado positivo. Lo pondremos para que no falte exactamente el número de pruebas positivas. Muchas gracias, Arturo. Pues son las 19:59 de este sábado 30 de enero. Y antes de dar las gracias a todo mundo, dar las gracias a las personas, intérpretes de lengua de señas mexicanas que hacen que en este país las personas sordas, la comunidad de personas sordas en México, puedan entender igual que todas las personas en nuestro país que somos personas oyentes, puedan ser igualmente bien informadas de lo que está sucediendo en nuestro país con esta epidemia, y pedir a todas las personas que por favor continúen y mejoren, sobre todo, mejoren sus prácticas en la ejecución de las medidas básicas de prevención, que son la sana distancia, el uso correcto del cubreboca, el lavado frecuente de manos, la etiqueta respiratoria, y si tienen alguna sintomatología, quedarse en casa y acudir en su momento lo más pronto posible a recibir atención médica. Recordar que entre más pronto uno acuda a recibir atención médica, sobre todo de los cuadros que se están complicando, menos probabilidad de morir. Muchísimas gracias, que pasen una buena noche.